Bueno, realmente quiero obedecer al Señor en todo, en todo, en todo, porque he vivido en Machala algo terrible si lo miro así por un lado, pero glorioso por otro lado porque Dios me ha enseñado muchísimas cosas y he salido victoriosa. Como me decía Elana, con aspecto de guerra, pero estás en pie. Y todo comenzó, pues sabéis que nos íbamos para Ecuador, nos íbamos Stephanie, Ute, Orchi, el pastorillo, y todo comenzó cuando a Stephanie en el aeropuerto, como ya todos sabéis, empiezan a cerrarle las puertas. Yo conté algo del testimonio en Ecuador, pero ahora todos los que habéis estado ahí os vais a enterar de los detalles más íntimos de todo lo que sucedió. Bueno, cuestión que a Stephanie empiezan a cerrarle las puertas. ¿Y qué es lo que uno piensa? Bueno, pero si yo acabo de testificar que 7 fronteras ha cruzado Stephanie, porque quiero dejar claro que no es que ella hizo mal, que ella tentó a Dios. Tú me vas a tener que abrir las puertas y le tentó. No, a Dios no se le puede tentar. Ella hizo las cosas correctas pensando que los tiempos en las leyes iban a ser los correctos, los que son. Pero resulta que seguramente en los aires toda esa oposición hizo que los tiempos se frenaran y bueno, ella en fe dijo, no voy a perder mis vacaciones, voy a caminar y recorrió 7 países, como sabéis, con la documentación sin estar en regla. Y ella cuenta un milagro detrás de otro, cómo vio al Señor, cómo el Señor se vistió de una mujer, bueno, todo así. Y yo doy el testimonio el domingo, entonces nos vamos para Ecuador. ¿Y qué le decía yo a Dios en el corazón? A ver, si tú la has enviado de vacaciones, por supuesto que ahora para servirte vamos a cruzar esas fronteras. Bueno, pues cuestión que estábamos en el aeropuerto de Tenerife y ya empiezan los inconvenientes. Y allí en los inconvenientes estábamos el pastor y yo en la planta de arriba y ellas estaban, Ute, Stephanie y mi hijo, estaban en el mostrador y en un momento el Espíritu Santo me inquietó y me dijo, el visado de Stephanie. Fijaros qué detallista es Dios. El visado de Stephanie. Y le digo al pastor, vamos para la fila, vamos a ver qué está pasando, porque algo está pasando con el visado. Y cuando me acerco, ¿sabéis el aeropuerto que tiene 2 alturas? Cuando me acerco a mirar por la barandilla, les veo ahí, le veo a Ute orando, guerreando, digo, ya está Ute, guerreando. Mi hijo habla que te habla con la de la ventanilla, digo, ya está mi hijo hablando. Y Stephanie, pues allí, con sus papeles que decían, tú no vas, tú no vas. Pero en un momento veo en mi espíritu cómo pasa Jesús y hace... Y va, entonces bajamos corriendo y digo, bueno, ya he tenido una visión, he visto a Jesús que abría las puertas y fue real. Dios le abrió las puertas y Stephanie montó en el avión. Yo facturé su maleta y nos montamos para Madrid. Y cuando llegamos a Madrid, llegamos al control de la policía y veo en mi espíritu unos números que empiezan a dar vuelta a los números y así como una nube. Y le digo a Stephanie, he visto unos números como descolocarse. Ese policía va a ver una fecha de 1 año más allá. En lugar de un mes, 1 año más allá. Y efectivamente pasamos la policía. Dábamos gloria a Dios, el Señor va con nosotros. Lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Y nos vamos a la puerta del avión y en la puerta del avión aparece el mismísimo Satanás vestido de una mujer y le dice, te estábamos esperando, tú no entras. ¿Dónde están Ute, Stephanie y Orchi? Tenéis incluso permiso, porque aquí estamos en libertad, sí, luego esto se puede cortar, tenéis permiso de venir, de contar la historia de lo que me voy olvidando, luego os voy a dar paso si queréis, pero ¿cuántos dicen amén de los que estuvieron ahí que esto fue así literal? Vestido Satanás de una mujer que le dijo, te estábamos esperando, tú no entras. Y de verdad, me entró como una negrura y todo en el cuerpo, oye, como un temblor. Y decía, ¿cómo? En mi mente, ¿qué decía yo? ¿Quién va a poder contra Dios? No, empezamos ahí a batallar, a orar, diciéndole a la señora una cosa, otra. Tú no entras, tú no entras. El chico, compañero de la chica esta, quería ayudar a Stephanie y se puso en un ordenador de al lado intentando ayudarla. Bueno, vamos a ver, ya estaba cediendo. Vamos a ver, y yo decía, ay Dios, por él nos va a abrir la puerta al Señor. Y la chica le decía, hemos dicho que no, ella no entra, ella no viaja. Yo decía, no me lo puedo creer. Bueno, cuestión que la dejaron allí. Y yo crucé las puertas que me dieron así en el cuerpo y en la maleta y las crucé porque me dijeron, y si no pasas, se queda usted también. Y yo pasé, de verdad mareada y todo. Iba por el pasillo mareada diciendo, ¿esto qué ha sido? Cuando Satanás te da un golpe, hasta en el físico lo puedes sentir. Yo me senté en aquel avión diciendo al Señor, necesito de verdad que me expliques lo que está pasando, porque yo no entiendo nada. Yo decía, yo no me voy a levantar contra ti, Señor, pero mira a ver.
que Stephanie se ha ido de vacaciones del tingo al tango y ahora que la necesitamos porque va a tu servicio, ¿y sabéis lo que me dijo Dios? No me manipules. ¿Así? Te digo que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Con razón dice Dios, ¿quién lo conocerá? Porque ni el ser humano conoce lo que hay en su propio corazón. Yo, genuinamente, no estaba intentando manipular a Dios. Fue cuando Él me impartió la palabra no me manipules que vi el plan en mi corazón. Porque de alguna manera le estaba diciendo, te pasaste, ¿no? Con lo que la llevas de aquí para allá siente fronteras y cuando la necesitamos no la dejas ir. Entonces Dios me dio una palabra y me habló claramente. Te voy a parafrasear, ¿de acuerdo? Porque las frases tal cuales las escribo corriendo. Pero la cuestión que me dijo fue, Ana, si tú vas a confiar en mí, la confianza en Dios depende de esto, de confiar aun cuando la voluntad de Dios parece contraria a la voluntad de Dios. Dilo conmigo, confiar, creerle a Dios, querer de verdad su voluntad y doblegarte delante de Dios es hacerlo, aun cuando la voluntad de Dios parece contraria a la voluntad de Dios. Pues esa frase me marcó. Y iba en el viaje todo el rato, me sonaba la frase, cuando la voluntad de Dios parece contraria a la voluntad de Dios. Y me sonaba y me sonaba. Y me veía en muchas situaciones de la vida, como realmente incluso con una promesa, como Abraham y Sara. Una promesa hacia la multiplicación y la voluntad de Dios parecía contraria a la voluntad de Dios, que ella era estéril y no venía el hijo, ¿verdad? Y empecé entonces como que a masticar todo esto y decía, bueno, ok, voy a llevar adelante esta promesa a la voluntad de Dios, contraria a la voluntad de Dios. Ya llegamos a Machala, llegamos al evento y yo iba súper tranquila porque por lo menos la primera predicación la tenía. Y a mí me gusta así, ordenada, saber bien de qué voy a hablar, con puntos, comas, fluorescentes, azul, verde, amarillo, ¿vale? Y yo ya iba con todo, había hecho los deberes. Entonces me voy al evento y empezábamos con el evento y pues todo el mundo con un cariño, con un amor, de verdad agradezco a todo Ecuador, no sé dónde está la cámara, agradezco a todo Ecuador todo lo que han hecho por nosotros, el cariño, el amor, cómo nos han recibido como reyes de verdad y toda la impartición de amor que ha habido y de honra hacia nuestras personas de verdad. Bueno, cuestión que estamos ahí en el evento, ya me toca la participación, empiezo a hablar. Y yo en mi mente le decía al Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Y hablo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y el Señor parecía que se había desaparecido. Bajo abajo toca el tiempo la administración y el poder de Dios está. Empiezo a orar por las personas y las personas empiezan a caer y a ser liberadas. Todo bien, como se conocen cielos abiertos, ¿verdad? Pero yo en mi espíritu le decía al Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que me has dejado sola? ¿Dónde estás? Yo tenía promesas tremendas. Dios me había hecho promesas tremendas de Ecuador. Y aquello parecía todo menos la promesa que Dios me hizo. Y entonces yo iba ministrando y de ahí de la esquina sale un endemoniado gadareno. De hecho, cuando yo llegué a Machala, la pastora de Machala envió un audio a uno de sus líderes y le dijo, ponle este audio a la pastora. Y su líder vino y me dijo, tiene usted que escuchar este audio. Y la pastora decía, Pastora Anita, que el chico este tiene más demonios que el gadareno y todos ellos juntos. Me estaba hablando de un joven que había llegado a su iglesia, que todos aquí conocemos porque es el joven que desde Argentina, haciendo autostop, caminar autostop, llegó a Machala en 9 días. Sin dinero, sin agua, sin comida. Dios lo llevó a Machala. Entonces uno dice, wow, con las promesas que Dios me ha dado, me voy a enfrentar al gadareno y este joven va a ser libre. Y resulta que me bajo de la tarima y ese joven empieza a golpear a todo el mundo. Entre 10 ujieres, ¿dónde están los que pueden certificar que esto es verdad? Entre 10 ujieres no podían con él. Terrible. Pero cuando yo os digo terrible, es terrible. Y él viene flechado hacia mí y me dice, hoy él te dejó. ¿Sabes? Me hizo como un puñal así. Te falló, me decía en argentino, te falló. Y yo en un momento me descoloqué tanto que le dije, ¿quién me falló? Él. Te falló. ¿Y yo?
de verdad, lo rápido que se le puede abrir la mente a Satanás, que en un momento empecé a pensar, en vez de decir, cállate Satanás, que él nunca me va a fallar, en un momento en mi mente empecé a decir, ¿por qué me has fallado? ¿Por qué me has dejado que hasta el demonio me dice que me has dejado? Mira tú, que me traes con la promesa hasta aquí y ahora me dejas tirada y encima es que hay más. Porque yo ya con este pensamiento empiezo a ministrar a las personas y Dios, yo le decía al Señor, pero ¿por qué fluye entonces la liberación y las sanidades y todo lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué fluye? Y el Espíritu Santo así me abre así, ¡fum!, como una visión y me muestra una roca con Moisés golpeando la roca. Y yo sabía en mi espíritu lo que Dios me quería decir. Lo hago por ellos, Ana. ¿Os imagináis cómo me hundí como el Titanic? Mi hijo Orsi me dice, yo sé en el momento en que te descolocaste, no me voy a descolocar. Ya los demonios podían hacer fiesta. Imaginaros que ya Satanás abrió mi mente y yo ya empecé a ver demonios saltando sobre nosotros. Saltando, haciendo fiesta. La persona que tenía que ministrar ya estaba tan desubicada que fui donde ese demonio porque realmente no tengo temor porque Dios me hace no tener temor. Y pedí que lo soltaran. Que lo soltaran, lo estaban agarrando y empecé a hablarle y a decirle la verdad del Señor. Porque dentro de todo, Dios me guiaba. ¿Sabes? Dios me guiaba de verdad. Y yo podía ver en mi espíritu, porque los dones van a seguir fluyendo también. Yo podía ver en mi espíritu ese chico encarcelado. Ya ni siquiera tenía fuerza de pedirme ayuda. Pero yo lo veía en mi espíritu encarcelado allí, como un cordero degollado. Y con una pila de demonios entre los que saltaban sobre nosotros y los que hablaban en ese joven y los que golpeaban a todo el mundo. Y entonces fui donde él. Y comencé a hablarle y a rebatirle en el nombre de Jesús, porque yo sentía en mi espíritu que tenía que acallar lo que él decía, porque estaba maldiciendo, estaba botando todo el veneno. Entonces yo sentía que tenía que, no, escrito está, y darle en la contra, ¿no? Y en un momento este demonio, que no os imagináis el demonio, saldrá el vídeo porque os digo que lo enseñamos a mi hermana y mi hermana me decía, yo nunca vi algo así. Este demonio me hace, ¡fa!, y me empuja así. En el momento, yo decía, bueno, no solo me has dejado, sino que es la primera vez en los años que yo ministro que tú permites que un demonio me toque. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? En ese momento yo pensaba, pues nada, este me da un puño y me deja ahí colgada las lámparas del evento y no pasa nada, porque como el Señor se ha desaparecido. Y yo me estaba enfadando tanto con el Señor, pero tanto, pero más que enfadada, ¿sabéis qué? Me sentía abandonada. Y el enemigo usó todo mi pasado para hacerme creer tu padre te dejó. Tu padre físico te dejó, pero el que creías que tenías por padre te dejó también. Y en el momento Dios salió a mi encuentro y me dijo, era necesario. Solo oí así una voz real. Era necesario. Era como Dios guardando en mi corazón de que el empujón que Él me había dado encima, yo fui a chocar con el culo de mi hijo, que estaba detrás de mí. Gracias que me paró, porque si no, no sé dónde termino. Y él estaba detrás de mí haciendo no sé qué, y yo fui a chocar con él y me enderecé bien. Pero dentro de mi espíritu era, me dejaste, me humillaste. Y ni siquiera me dolía tanto el empujón, porque no lo sentí, porque realmente Dios viene sobre uno y uno no lo siente. Pero no era eso, lo sentí en mi alma, abandono. Y yo oí la voz del Espíritu Santo, claro, así nítido, que me dijo, era necesario. Pero en el momento que Él me dijo era necesario, fue como que Él me dio toda la revelación de por qué era necesario. Este chico tenía que empujarme y yo iba a ver el plan detrás. Y seguido me dijo además, mañana te pide perdón. Y me quedé desubicada y decía, ¿esto qué locura es esta? ¿Qué estoy viviendo? En un momento de verdad os digo delante de Dios que pensé y todo, ¿yo me estoy volviendo loca? A mí ya estos me han ganado la batalla, ahora la internada en el psiquiátrico soy yo, no este. De verdad, solo mi equipo, las personas que vinieron saben cómo estaba yo, desubicada, desorientada, completa, diciendo barbaridades. Dije y todo, como las palabras atan las vidas, yo me ato a que más nunca voy a predicar. Que cancelo eso en el nombre de Jesús, ya lo cancelé. Sí, real, una batalla real. Entonces Dios levantó a Marilis y me dijo, mira dónde estás, en el centro del mundo, y me habló de las puertas del infierno y todo, y como que me empecé a reubicar.
de no puedo dejar que me venzan en la batalla. Bueno, este demonio seguía riendo, no os imagináis, sabía toda mi vida, de principio a fin. Me nombró hasta la novia de mi hijo, que estaba aquí en España, imaginaros. Nombró a Stephanie, que habían sido ellos los que habían hecho que ella no pudiera venir. Eso es mentira, Dios ha podido usarles a ellos, pero no es que ellos se iban el galón. Pero bueno, en medio de todo este caos, aún en medio de todo este caos, el demonio me pedía permiso para poder irse. Y yo estaba tan desubicada que le decía, estate quieto, que no sé qué hacer contigo. Estate quieto. Y claro, las personas del orden me venían y me decían, pero te obedece y no se va. Y yo, pues sí, yo pensaba, pues no sé ni qué hacer con él. Pues no sé si es mejor que se tire a correr. Porque en verdad, bueno, ya ministré y os digo, tremendo, me vinieron las personas, pero así como quien te da los buenos días. Pastora, el año pasado se me fue el cáncer. Y pastora, mira, yo tenía diagnósticos de depresión crónica o aguda, creo que se llama depresión aguda, me he intentado suicidar no sé cuántas veces y el año que viene usted oró por mí y ya nunca más me he intentado suicidar y la depresión se fue. Me lo contaban así como si, no sé, y yo, wow, estaba maravillada de todo lo que Dios había hecho, pero estaba desconcertada de por qué me había dejado sola. Bueno, pues ya nos vamos. Y nos vamos al hotel. Y yo lloro amargamente. Me tuve que encerrar en el baño a llorar porque no quería que el pastor me oyera llorar. Pero me encerré en el baño y lloré amargamente, creo que toda la noche. Cuando salí tenía los ojos tan mal que a la mañana siguiente seguía con los ojos mal. Y allí me bajé al comedor. Y entonces estaban ahí Orchi y Ute y el pastor intentando animarme como bien podían. Y yo les decía que no, que él me abandonó, que me dejó. Yo tenía un montón de preguntas al Señor. ¿Por qué dejaste que me golpeara? No, no me golpeó, realmente no voy a decir eso. Que me hiciera así, ¿no? ¿Por qué dejaste que me tocara? Sí, ya sé que me has dicho que era necesario. ¿Pero por qué? ¿Por qué te desapareciste? ¿Por qué? Porque os voy a decir algo. Yo sé que puedo hablar. Yo sé de los dones. Yo cuando no estaba en el Señor, yo hablaba y te podía dar un discurso en la escuela o en cualquier lugar, porque tenía la capacidad de hablar. Y yo sabía que lo que estaba diciendo realmente, como el Señor me mostró, como la roca golpeó Moisés y el agua salió para el pueblo sediento, pero Moisés estaba desobedeciendo. Entonces yo le decía, encima me dices una desobediencia. Y yo les decía a ellos, si Dios me dijera ahora, te vas al infierno como no te arrepientas, yo no sé de qué arrepentirme, porque yo no sé qué hice mal, por qué Él me dejó. Y ellos me decían, Él no te dejó, Ana, Él no te dejó. ¿Cómo vas a decir? El pastor me decía, pero ¿cómo vas a decir, cariño, que te ha dejado? Mira todo lo que ha pasado en Machala, mira el poder, mira todo. Y yo, no, Él me dejó. Porque yo tenía una visión además de que en España me había dicho el Señor, tú vas a ir conmigo, pero no junto a mí, en uno conmigo. Y me dio una visión que yo he tenido otras veces donde yo podía hacer mi mano así, y ¿sabéis esas mangas? Como las vestimentas de aquellos tiempos. Pero yo sabía que representaba a Jesús vestido de mí con esa manga. Y yo les decía a ellos, hasta me mostró la manga de su vestido. ¿Dónde estaba? Que me dejó sola. Se desapareció el Señor. Me dejó ahí en la tarima y se desapareció. Yo estaba tan dolida. Sentía, me has abandonado en el peor momento. Tú me mandas. Y le hice un montón de preguntas y solamente le decía, mira, yo no quiero nada, yo no quiero fama, yo no quiero predicar, yo no quiero nada, yo no quiero perder tu presencia. Y tú te escondes, te vas y encima no me dices ni lo que hice mal. Y eso para mí era una tortura. Y entonces, ahí en la mesa, testigo ellos, vais a decir amén, una mujer fue donde Ute y le dijo, tengo una palabra para la pastora, pero no la quiero molestar. Y Ute sintió que la molesté. La molesté es una forma de hablar, ¿verdad? Entonces Ute me la trajo a la señora y ella me dijo, esta mañana, ahora no recuerdo si era esta mañana o esta madrugada, Dios me puso a orar por ti. Y te voy a decir algo, vi en mi espíritu un montón de preguntas que tú decías que estaban sin respuesta. La señora no podía saber absolutamente nada porque yo ministré allí como ministro aquí y nadie sabe de mi condición interna. Pero Dios se lo había revelado. Y le dijo, y te dice el Señor que no estás sola, que Él no te dejó sola, que Él es el león que va contigo. Y que todas esas preguntas que tú tienes sin respuesta, Él te las va a contestar. Y empezó esa señora a decir un reguero de cosas que solamente Dios podía habérselas revelado. Y me dijo, ¿me dejas orar por ti? Después de todo lo que me había dicho, ¿cómo no? Pues total, que esa mujer me tocó así en el hombro, comenzó a orar y el Espíritu Santo, como si se acercara así suave, me dijo,
no pierdas nunca tu humildad. Porque yo sabía que a él le estaba agradando lo que estaba sucediendo. Total que ella oró todo y empecé como a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo sabe esta mujer todo? Solo Dios ha podido ser, solo Dios ha podido ser. Total que nos vamos para el congreso, pero yo, aunque me remonté, me fui como en el interior con las heridas sangrando literal. Me dejaste. Aunque vienes a decirme que no me dejaste, tú me abandonaste. Ese chico me empujó, dijo un montón de cosas ahí, golpeó a la gente. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues vamos al congreso y Dios me da una dirección además, porque Él habla cuando quiere, y me da una dirección y le digo, bueno, dame la confirmación de que yo tengo que hacer eso. Y llegamos al congreso y justo la confirmación, todo parecía iba bien. Y me siento ahí en la silla y yo decía, bueno, supongo que me dejas ir sola otra vez, porque me había pasado que yo intentaba hacer la predicación para este segundo día en el congreso y se me perdieron las notas en el iPad. Luego no pude guardar y me llevaron a comer y yo dije, bueno, mientras estamos en la comida yo reviso la prédica y así tengo un poco fresco de que tengo que hablar. Él me había dicho, voy a llenarlos a todos con el Espíritu Santo. Y tú vas a poner este ejemplo y vas a agarrar este versículo. Y yo, ok, recopilé las tres cosas y empecé a hacer notas, notas que no salían, notas que se confundían, notas que se borraban, notas que se perdieron. Y llego al congreso y le digo, bueno, pues nada. Pues ya está visto ya que parece que te has vuelto, no solo me has abandonado, te has vuelto contra mí. Bueno, pues ahí está sentada yo con mi frustración y decía, hay que ver, traerme hasta la punta de Ecuador para hacer el ridículo. Hay que ver que el Señor tiene un sentido del humor un poco raro. Cuando estás bajo esos ataques, ni siquiera te acuerdas de que Él es fiel, de que en tus infidelidades Él sigue siendo fiel. No, tú no te acuerdas de nada más que me abandonó. La herida más profunda que tú tengas en tu ser es de donde Satanás va a agarrar. Me abandonó. Y como siempre ha sido el azote de mi vida el abandono, Satanás me dio ¿por dónde? Por el abandono. Lo primero que te dijo, Él te falló. Él hoy te falló. Bueno, pues estoy ahí sentada y estaban las otras personas ministrando y ya me iba a tocar intervenir. No tenía fuerzas ni para levantarme. Yo le decía al Señor, al menos levántame de aquí y que me pueda parar en la tarima, porque ya me han traído hasta aquí. 2 minutos antes de salir, 2 minutos, me dijo literalmente, yo hoy subo contigo. Me dio tanto susto lo que me dijo, o sea, oír la voz así, yo hoy subo contigo. Y dije, ¿cómo? ¿Hoy subes conmigo? Empecé, no sé explicar lo que sucede, pero como a llenarme de un poder tan grande, pero de un poder tan grande, que subía a esa tarima. Yo creía que podía tocar el cielo con la mano. Era tanto el poder de Dios que sentía que empecé a hablar y a impartir. Y el demonio, ese chico, con las manos agarradas así, pegando puñetazos. Yo no sé cómo no lo llevaron a escayolar la mano después de lo que pasó. Puñetazos a la pared así. ¡Pah! ¡Pah! Y luego yo estaba hablando y él, no sé lo que me decía, la. Yo sentía tanto poder, pero tanto poder, que le veía como una hormiga tan pequeña, que creía que me podía bajar y decirle, déjalo ya. Iba a suceder, pero ya había hecho un voto con el Señor. Y le había dicho, no sé qué es lo que ha pasado, o en dónde te he desobedecido, o qué es, Señor, lo que me quieres enseñar, pero realmente me has dejado tirada. Pero así, le decía, me has dejado tirada. Que te digan Ute, Orchi y el pastor, ¿verdad? Mentira. Yo estaba emperrada en que él me había dejado tirada. Entonces yo le decía, tú me has dejado tirada, pero con todo, que sepas con todo y más que te voy a obedecer. Así que tú me dirás lo que tengo que hacer. Y Dios y yo hicimos un acuerdo. Yo no iba a ir hasta el chico hasta que Dios me dijera tiempo y ocasión. Porque muchas veces Dios tiene que preparar los corazones para una liberación. Y había sucedido que Él se había manifestado. Yo no había llegado a Él. Él se había manifestado. Bueno, una serie de cosas que todos estamos aprendiendo. Se había manifestado y yo tuve que dejar de hacer lo mío. Ya estaba medio desubicada. Me fui para donde Él y terminó de desubicarme. Entonces había dicho, no, Señor, cuando tú me digas yo voy y combato ese demonio. Entonces estaba terminándose la administración y yo decía, pues ya me dirá Dios, porque yo tenía la fe dentro de que el Señor me había dicho que ese chico iba a ser libre. Yo testifiqué aquí y dije
que realmente venía un chico desde Argentina, ¿os acordáis? Luego yo no no me hubiera imaginado que este chico estaba en un psiquiátrico, pues que era pues, el endemoniado gadareno, yo no me iba a imaginar todo esto. Pero yo decía, bueno, pues ya que el endemoniado gadareno vino, la historia termina que Jesús lo libera. Y decía, si tú me has mostrado la manga, le decía yo, la manga, yo les decía a ellos, ¿dónde está la manga? Que me mostró la manga y me dejó con el vestido y se fue. Se fue y me dejó sola, toda atacada ahí en el comedor. ¡Que no! Y no dejaba ni que me dijeran nada. Ay, espera, que un detalle que me olvidé. Porque encima yo rebatía y decía, que no, que Yadi me mandó una fotografía. Yadi me mandó una fotografía de yo con Jesús de la mano. Justamente lo que Jesús me dijo que no teníamos que hacer, ir de la mano, porque teníamos que ser uno. Claro, esos pobres desubicados decían, ¿qué? Bueno, como para pensar que los demonios de él se me habían metido a mí. ¿Cómo para pensar eso? Todo era un plan de Dios. Todo, porque el Señor me había dicho en casa, Ana, no es lo mismo, yo no sabía ni por qué me lo decía, pero me dijo, no es lo mismo estar juntos, que el agua y el aceite pueden estar juntos, que ser uno. Y me golpeó esa enseñanza. Y dije, es verdad, yo no quiero estar contigo, ir contigo de la mano, yo quiero ser uno contigo. Y yo le dije eso al Señor. Y claro, me pasa todo esto. Yo que pienso que Él me ha dejado tirada, el otro que me pega un empujón, que larga una serie de cosas infernales, que yo estaba patitiesa, patitiesa. Y ya me manda el muñequito ese. Yo sentía como que el Señor ya me estaba echando la guasa, de verdad. Aquí vamos juntos de la mano. Tú tranquila, hija, que yo te digo de la mano, pero juntos no vamos. O sea, en uno no vamos. Pues así. Bueno, total. Que yo le había dicho al Señor, no, yo ya no me meto más en fregados, cuando tú me digas es que yo voy. Pues ya el congreso se estaba acabando. Y había orado por todo el mundo, porque Dios me había dado una estrategia, la que os dije antes, que yo le decía al Señor, Padre, ¿cómo vamos a hacer? Porque, fíjate, aunque me enfado con Dios, yo luego siempre bajo el pistón, porque siempre Él sale ganando, ¿vale? Entonces yo le decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque son casi 400 personas, tengo que orar uno a uno, y realmente, que os cuente, me arrinconaban contra la pared. Eso no era un llamado normal. Yo salía al llamado y la gente venía, se agolpaba y me llevaban contra la pared. Ora por mí, la foto, el libro. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Entonces Dios me dio una visión y me dijo, los vas a llamar por filas, los vas a agarrar de la mano y los vas a hacer pasar fila a fila. Y dije, vale, pero dentro de mi corazón estaba, ¿pero cómo así? Si yo misma en cielos abiertos, cuando hay gente agarrada de la mano, yo los suelto para poder impartir bien. Dije, dame una confirmación, porque yo ya, Señor, no sé si estoy oyendo mis pensamientos, tu voz o la voz de Satanás que me está dirigiendo. Ya estaba tan confundida que decía, ya cualquier cosa puede pasar. Después de los demonios que he visto haciendo fiesta aquí, ya cualquier cosa puede suceder. Bueno, pues entonces llegábamos para el congreso y veo que Ani Puello, que estaba ministrando antes que yo, había puesto a todo el lugar por filas que estaban sentaditos, dados de la mano con las manos arriba. Y cuando llegué dije, wow, es la confirmación, vamos bien. Así que llega el momento y digo, bueno, vamos a salir fila por fila, de uno en uno, agarrados de la mano, os ponéis las filas y mirad, os digo, el poder de Dios, de verdad, el Señor se subió conmigo a esa tarima y se bajó conmigo de esa tarima, porque el poder de Dios era tremendo, pero tremendo, yo creo que como nunca he visto, tremendo. Pues empezaron ahí, pero nada que me decía el Señor del chico. Y yo sentía en mi espíritu, porque me había dado como una impresión, yo lo estoy haciendo libre. Y decía, bueno, qué cosa más rara, pero bueno, pues vale, pues me voy a fiar. Porque claro, siempre tenemos el patrón, ¿verdad? En el nombre de Jesús, fuera. Me decía, yo lo estoy haciendo libre. Y a todo esto, yo oyendo, yo lo estoy haciendo libre, y aquel pega que te pega puñetazo a la pared y con la silla, imaginaros, con una pila de ujieres alrededor, por si acaso se le ocurría pegar al de atrás, al de adelante y al de al lado. Bueno, ya va terminando todo y me viene Orchi con la cámara y me dice, Ama, ¿no crees que ya es tiempo de orar por Kevin? Por el chico. Le digo, mira, no me voy a meter en fregados, hasta que el Señor no me diga, yo no muevo un pelo con ese chico, que mira la que nos lió. Fue terminar de decir, me giro así para irme y me encuentro así con el pastor de Machala. Y me dice, pastora, creo que usted ya debería de orar por Kevin. Y me quedé y le digo a Orchi, uy, cuando Dios quiere contestar, contesta rapidísimo. Porque yo le había dicho, necesito una confirmación, que hemos quedado en un acuerdo de que, mira, me iba para donde Kevin, pero con un poder sobre mí, que eso solo lo hace el poder de Dios. Porque os estoy hablando del endemoniado gadareno y furioso. Y yo encima
de lista mandándole, suéltenlo, suéltenlo. Yo no sé por qué mi boca decía, suéltenlo. Yo quería decir, átenlo entre todos. Pero me salía por dentro, suéltenlo. Pues me fui enfoguetada a él y mientras iba llegando, no sé explicaros, pero Jesús empezó a invadirme con tanto amor, con tanto amor, con tanto amor que me dijo, solamente dile que le vas a dar un abrazo. No, me dijo, abrázalo y luego pídeselo, para no invadir su espacio, ¿no? Me fui delante de él, ese joven levantó la vista y le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Lo mismo uno piensa, te da un puñetazo. Sí, es que tenéis que ver el vídeo, qué pena que no lo tenga ahora, porque ibais a flipar en colorines. Cuestión, que el chico me miró, ¿sabes? Yo siento que nos encontramos con el amor de Jesús y todos esos demonios no pudiendo hacer frente al amor de Jesús. Él se tiró a mi cuello, empezó a llorar y solamente me decía, perdóname, perdóname. Lo que Dios me dijo que me iba a decir, te pedirá perdón mañana. Me decía, no podía más con mi vida, perdóname, gracias, gracias, gracias. Le dije, a mí no, a Jesús. ¿Me dejas orar para que el Espíritu Santo te llene? Eso era una bomba de relojería, si no llega a funcionar todos salíamos corriendo. Porque claro, era cuando la impartición de unción, o te acercabas a él cuando él estallaba. Bueno, ya había estallado el jueves y no paró hasta el día de la liberación. Pero me dijo, sí. Le tomé de las manos, le dije, Espíritu Santo, visítalo. Y ese hombre hizo, cayó bajo el poder de Dios. ¿Os imagináis las casi 400 personas? ¡Uah! Dando palmas, porque imaginaros, ver al gadareno en acción no es cualquier cosa. Él me decía, tú nunca has enfrentado demonios de mi rango. Todos estos, decía, porque había muchísima liberación en Machala. Gritos, la gente vomitando, pues la liberación que hace el Señor, ¿verdad? Y él me decía, todos estos son de un rango inferior, son débiles en el reino de las tinieblas. Pero tú nunca has enfrentado a un demonio como yo. ¿Y cómo te pasó? Me decía. ¿Cómo te pasó? No puedes. Y yo ya me había tragado el anzuelo. Es verdad, hijo, es verdad, que no puedo sin Dios. Y me abandonó, ya me lo explicará, pero me abandonó. Eso el primer día. El segundo día no me hizo falta nada, porque el poder de Dios estaba sobre todo ese auditorio de una manera que el Señor me recordó. ¿No me decías que querías ser uno conmigo y que no se te viera a ti, se me viera a mí? Y me acordé que yo siempre le clamo y le digo, Señor, que no me relacionen con las liberaciones, con las sanidades, porque al final te idolatran. Hazlo tú, Señor, hazlo tú. Y él durante toda la charla, que él estaba ahí despodricando, pero en su sitio. No se podía mover de la silla. Y él me contó luego que los demonios le decían, sal y túmbala, sal y túmbala. Dice que miles de voces en su mente le decían, sal y túmbala, túmbala, hay que tumbarla. Y él me dijo algo interesante, porque me dijo, claro, no sabe si los demonios le daban la orden de salir con los pies corriendo y golpearme, pero dice que sentía que era tumbarme en mi fe. Que tenía que hablar y tumbarme en mi fe. Fijaros, ¿cuántos recuerdan una liberación que hubo ahí en la cortina? Yo lo he contado alguna vez, que me falta una muela por una amenaza de Satanás. ¿Lo recordamos? Pues él me decía, los demonios me decían, señálale aquí, en el lado izquierdo, señálale así y dile que se acuerde de lo que le hice. Impactante, impactante. ¿Cómo un demonio en la punta de Ecuador podía saber lo que otro me amenazó en la otra punta del mundo? Y encima ellos me daban por las derrotas que yo había tenido. Que se acuerde lo que le hice ahí. Tremendo, de verdad os digo. Bueno, pues total, este joven es libre, le damos la gloria a Dios y lo invitan a comer con nosotros. Y se sienta al lado mío y en un momento lo miro así y el Espíritu Santo me dice, como el endemoniado gadareno, sentado y en su sano juicio. Me entraron unas ganas de llorar, de explotar a llorar, porque vosotros teníais que oír a este joven. Le dije, ¿cómo has llegado a conectar con nosotros? ¿Cómo has llegado? Él tenía guardado en su Instagram el reel por el cual Dios le conectó con Cielos Abiertos. Y cuenta que un día se enteró que íbamos para Machala. Entonces empezó en el mapa a buscar Machala. Y cuando lo localizó, dijo,
qué pena que no tenga recursos. Y dice que una voz le dijo, mira para abajo. Y dice que miró así, que se vio los pies y dijo, tengo pies, voy a caminando. Me regaló lo tengo como una reliquia ahí, su cartoncito. 6.000 y pico kilómetros, a dedo y a pie, a dedo y a pie, con los tenis reventados. ¿Qué os parece el hambre y la sed? El Espíritu Santo le dijo, tienes pies, camina. Y este joven agarró la palabra y se tiró a la carretera a caminar, sin nada. Encontraba a quien le daba una magdalena, encontraba a quien le daba un poco de agua. Dios le hizo milagro tras milagro para cruzar las fronteras y llegó a Machala. Él me decía, en las noches yo salía y él no me decía demonios, me decía las voces. Las voces en mi mente me decían, vete donde él y golpéalo. A personas en la calle que iba caminando y que le decían, enfréntate al líder, ¿qué pasa? ¿Qué miras? Me decía que ya no podía más, que se estaba volviendo loco. Una familia en brujería, trabajos de brujería, una niñez terrible, una vida devastada, ingresado en un psiquiátrico. Y en medio de todo eso, la luz de Jesús llega a su vida con cielos abiertos. Mira, de verdad es para darle gloria a Dios con todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Gloria a Dios, porque una vida como Él, yo le dije, ¿sabes? Te digo algo, solamente por ti me hubiera recorrido otra vez medio mundo. Solamente por ti, Kevin, porque tú también recorriste medio mundo para venir a por tu libertad. Él me decía que algo le decía adentro, vete por tu libertad, vete por tu libertad, vete por tu libertad. Y la peleó y la batalló. Y aun cuando querían los demonios tumbarme, él me decía, yo no tenía control. Me decía, he pasado toda la noche fatal pensando que te empujé. ¿Y sabéis qué? Ahí entendí por qué Dios me había dicho, es necesario. Porque cuando él empezó a compartirme de su vida y me contó todo lo que había vivido, padres, madre, hermanos, mira, una vida. Yo no sabía por dónde agarrar esa vida. ¿Y sabéis por dónde agarré? Por el empujón que me dio. Porque Él de alguna manera me estima y me tiene en alta estima, en tan alta estima que yo le agarré por ahí. Y le dije, ¿sabes, Kevin? Tú realmente me tienes en estima. Y me lastimaste y pasaste toda la noche sin dormir pensando qué le hice, cómo le hice eso, qué le hice, cómo le hice eso. Pero no fuiste tú. Entonces piensa que tus padres, tus hermanos también te han hecho cosas influenciados por esos demonios de brujería, por esos demonios, por esos poderes. Y él como que, y yo entendía, sentía que el Espíritu Santo me decía, fíate de mí, Ana, de todo tu corazón. Pero la cuestión era que en mi corazón quedó así la interrogante de, pero me empujó. ¿Eh? No sé si era la interrogante o el orgullo, uno de los dos. Pero realmente me quedé con el me empujó. Bueno, pues total, glorioso. Ahora voy a pedir a ellos que pasen por si se me olvidan datos de la historia. Glorioso todo lo que pasó, la vida que nos compartió, cómo Dios está con este joven. Me dijo que ya sentía que aunque le querían hablar, ya no tenían poder. El primer día dice que totalmente controlado por los demonios. Él dice que se veía como en un segundo plano en su vida y su cuerpo iba por libre a golpear a la gente. Dice que los demonios le decían y todo, sonríe sonríe. Y él sonreía con una cara cínico. Y el pobre Ujier al que le sonreía. ¿Os lo imagináis? Y fijaros, que el demonio le decía, personas en autoridad estoy hablando, no tiene autoridad. Aquella no tiene autoridad. Tranquilo, tranquilo. El rebote venía con el Espíritu de Dios sobre nosotros. Ahí él sí que se revolvía. Porque no solamente estaba la autoridad. El demonio se equivocaba, aquellas personas estaban en autoridad, pero lo que quería decir era que no ejercían el poder. Porque una cosa es tener autoridad, como un maestro puede tener autoridad en una clase, pero si no ejerce su poder, la clase le puede hacer frente y lo pueden tumbar. Entonces eso era lo que estaba aconteciendo. Cuestión que nos contó todo y yo me fui con los interrogantes diciendo al Señor, todavía no me has dicho nada. Y ayer en la madrugada Dios me esclareció absolutamente todo. Punto número 1. Cuando yo me iba para Ecuador, el Espíritu Santo me dijo, quiero que hables de la mujer encorvada, pero quiero que me dejes participar, quiero hablar contigo. Así. Le dije, vale, habla que yo apunto.
Y entonces empecé a apuntar la historia y el Espíritu Santo me dijo 2 veces, quiero participar contigo. Sí, Señor, habla que yo apunto. Yo hice mis colorines, mi todo. La tercera vez antes de salir me dijo, quiero hablar contigo. Yo lo dejé a un lado, no fue él que me dejó. Yo lo dejé a un lado, me preparé un súper sermón y cuando salí descubrí que tú puedes tener el mejor de los sermones, que si no está el Espíritu de Dios. Yo te puedo engañar a ti, pero a mí misma no me voy a engañar. Yo le decía, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Y el Espíritu Santo me dijo, te dije que quería intervenir contigo, pero tú lo anotaste todo y me hiciste a un lado. ¿Dónde iba a salir? Por eso en la segunda noche, aunque yo no entendía, él me hizo la encerrona de dejarme sin papel, de perderse mis apuntes y borrarse las anotaciones. Y cuando tuve que salir ahí, salí con 4 cosas. El versículo que me dio, el ejemplo que me dio y ser llenos del Espíritu Santo. Y él comenzó a fluir y a fluir y a fluir. Porque como dijo Yasmina, solo me necesitaba a mí. No necesitaba todos mis estudios, todos mis apuntes y todos mis fluorescentes. Verde, azul, amarillo, como pongo yo, ejemplos en rosa, ejemplos. Me dijo, no quiero que nunca más tú prediques así. Quiero que te vuelvas al diseño original. Y recordé mis tiempos en Bermeo cuando yo predicaba con un post-it. No quiere decir que Dios ahora me vaya a hacer predicar con un post-it, pero quiere decir que Él me da la idea. Yo cojo 4 notas, apunto los versículos que no me sé de memoria y le dejo fluir. Y hasta ahora yo era, bueno, Señor, tú háblame y yo lo anoto todo y luego si quieres te puedes quedar ahí sentado para ver si lo hice bien. Dios me dio una gran lección. Ahora vamos al empujón. Ahí a la madrugada me puse a orar. Y decía al Señor, que sepas que te obedecí en todo, todo salió en victoria, pero tú dejaste que me empujaran. Y me he sentido abandonada. Ya sé. Yo le decía al Señor, ya sé lo que me vas a decir. Me vas a decir que era necesario. Y le dije, pero a Jesús no se lo hubieran hecho. Y entonces en mi espíritu así, se abrió en mi salón las calles por las cuales Jesucristo caminó ensangrentado. Con la cruz que no podía cargar, con la corona de espinas. Y aún así le dije, pero para eso había un propósito. De verdad que cuando uno se quiere poner arrogante, cuando uno quiere tener el corazón endurecido, no hay nadie que se lo quiebre. Porque aún mostrándome Dios que me estás diciendo que a Jesús no le hubieran dado un empujón. Y te estoy mostrando que le han ensangrentado, que le han latigado, que le han puesto una corona de espinas, que no podía llevar su propia cruz. ¿Qué me estás diciendo, Ana? Y aún así le digo, pero para eso había un propósito. Y en el momento en que yo soltaba por mi boca, para eso había un propósito. Recordé a Kevin diciéndome camino las calles, las noches sin dormir, peleando con todo el mundo, encerrado en un manicomio, sin familia, solo. Y sentía que Dios me decía, un empujón que ha librado una vida y no había un propósito. Mira, me derrumbé y le dije, perdóname, Señor. Perdóname de verdad el egoísmo que tenemos los seres humanos, que verdaderamente, como me dijo Dios al inicio, aun cuando la voluntad de Dios no parece su voluntad, tú tienes que confiar. Pero ¿sabes lo que queremos hacer? Manipular. Siempre manipular. Siempre queremos manipular a Dios, porque así no es y le sacamos la Biblia. Además, ¿dónde está? A Jesús no se lo hubieran dicho, a Jesús no se lo hubieran hecho. Manipular. Mejor de verdad, así dice, morir para que Él pueda vivir en mí. Me llevo una de las lecciones más grandes de Ecuador. Quiero vivir a la manera de Jesús. Si es mi destino y tengo que recorrer el mundo como Él me dijo, quiero recorrerlo con Él. Cuando no entiendo, cuando dejo de entender, pero vivir, no solo de la mano con Él. ¿Sabes por qué? Porque de la mano con Él hay el peligro de cuando no te conviene soltarte de Él. Y luego encima, los seres humanos somos los que acusamos que Él se soltó de ti. Quiero ser uno con Jesús, un espíritu. Ser con Jesús. Si pudiéramos de verdad luego ministrar esa canción, quiero ser uno, porque no quiero más vivir en independencia. Quiero vivir completa en Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo todo lo que Él dice que hay que hacer. Y os digo algo, una de las grandes enseñanzas que me ha dejado también es que pasé todo el congreso echándole la culpa a Él. Y eso es lo que solemos hacer. Las cosas te van mal.
Y sabes, yo tenía la dirección de lo que tenía que hacer desde España, que me dijo, voy a llevarte al Congreso, ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré, recordamos la palabra que una vez me dio. Pero vamos a hacerlo así, Ana, vamos juntos, somos uno, tú me dejas hablar, me dejas fluir. Y le dije, sí, tú dime todo que yo lo apunto en un papel. Yo tenía la dirección de lo que tenía que hacer desde España, pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y luego encima querer que funcionen. Y así pecamos todos. Mira, para que tu hijo sea salvo, ayuna 7 días. Voy a poner un ejemplo para que todos entendamos, sí. Para que tu hijo sea salvo, ayuna 7 días, camina por aquí, ora, intercede, reprende el espíritu de rebeldía y yo te digo que va a venir a libertad. Y comenzamos el primer día, Dios me ha hablado, voy a ayunar por mi hijo. El tercer día, ya has pensado que a lo mejor no era tanto ayuno y qué tanto orar. Bueno, a lo mejor era por esta otra dirección. Y luego las cosas van mal y tu hijo no viene a la salvación. Y empiezas a decir, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? Una vez me dio también una gran lección. Una persona que me vino a decir si yo tenía para ella una palabra de Dios. Y Dios me dijo, dile que cuando obedezca a la primera le daré a la segunda. Dile que cuando obedezca a la primera orden iré a la segunda. Y es lo que hacemos con el Señor. ¿Cuántos tienen aquí palabras con Dios, direcciones dadas por Dios? Si dices que no, mientes. Te mientes a ti mismo como me mentía yo. Si me dice ahora Dios que me voy al infierno, les decía yo, pues me voy al infierno porque no sé lo que hice mal. Bueno, y lo decía de verdad. Pero dentro de mi corazón había una apertura. Ayúdame, socórreme, ¿qué hice mal? ¿Dónde te fallé? Si es que te fallé, porque como tú nunca fallas, aquí el que más abandonado eres tú, pero bueno, como dices que nunca fallas, así. Y Dios me mostró, aquí la que me dejó fuiste tú. Y yo por misericordia te mostré que el agua iba a fluir para todas aquellas almas y me aparecí. Todo me lo habló Dios. Él se apareció por amor a ellos, porque claro, cuando yo dije todo esto de las aguas, de Moisés, de todo, ellos me decían, ¿cómo así? Eso no puede ser, eso es del diablo, eso son tus pensamientos, eso no puede ser de Dios. Sí, era Dios, sí. Era Dios diciéndome, aún en medio de tus desobediencias, te dije que quería salir contigo y me dejaste a un lado y aún en medio de todo, yo te mostré. Porque yo le decía al Señor en un momento en la administración, ¿y ahora qué pasa con esta gente? ¿Cómo es que estás fluyendo? ¿Están recibiendo o no? ¿Qué está pasando? Y Él me mostró la roca y me mostró que salía el agua. Claro que sí, Ana. Tú desobedeciste, pero yo a ellos no les voy a dejar sin su bendición por tu desobediencia. Y todos recibieron su impartición. Pero yo recibí una grandísima enseñanza. Las cosas en la vida no son a la manera que uno quiere, son a la manera de Dios. Y aun cuando la voluntad de Dios parezca contraria a la voluntad de Dios, tú debes confiar. Tú debes sujetarte a lo que la palabra dice y decir, yo sé a quién sirvo, a Jesús. Y si Jesús dice blanco, es blanco. No es gris, no es beige, no es morado, no es verde, no es azul, es blanco. Y ahí, en ese camino, tú encuentras la bendición. Yo ahora quisiera recibir a Ute, a Estefanino, perdón. Bueno, sí, Stephanie, tú también, que eres parte hasta Madrid, a mi hijo Orchi, el pastor, no sé si alguien le puede avisar si es que quiere venir. Vamos a recibirles con un fuertísimo aplauso, que ellos tienen parte también en este asunto. Bueno, contar un poco de la experiencia que habéis vivido. Sabéis que Orchi también ha estado ministrando ahí en Ecuador, ha sido tremendo, pero yo no voy a decir ni palabra. Quiere comenzar Stephanie tal vez con cómo se sintió en el aeropuerto, qué sintió, porque ella también tiene su enseñanza, que también se sintió abandonada. Sí, bueno, en realidad fue súper duro, por lo menos mi parte, porque, claro, verlos a ellos ahí irse y yo quedarme sola, literalmente, quedaban 2 trabajadores y el aeropuerto eran las 3, 4 de la mañana, solo, de Madrid, y yo me quedé como, no puede ser, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. En un momento, claro, llegué a la ventanilla a intentar solucionar todo y no había posibilidad, era todo trancado, y yo lo que hice fue sentarme a llorar y llorar y llorar, pero recuerdo que lo único que salía de mi boca era que le decía al Señor, te amo, te amo, te amo, aunque no lo entienda, solo sé que te amo. Y luego de allí, pues bueno, una odisea, ir para acá, ir para allá, intentar por aquí, intentar por allá, y le dije, mira, Señor, que no se diga que no lo intenté, que no se diga que no te creí que lo podías hacer, porque como dijo la pastora, lo hiciste 7 fronteras, si no lo quisiste hacer aquí fue por algo, entonces ya, y bueno, luego regresarme aquí a Tenerife, y ahí fue como que realmente
caí en cuenta de no estás en Ecuador, no vas a Ecuador y te estás regresando. No entiendo nada, pero bueno, siempre hay un plan. Y hoy Ute me decía, pero ¿no te parece que es como lo que le pasó a Job? Que el enemigo, que Dios permitió que el enemigo lo tocara e hizo cosas en su vida, pero al final fue probado su corazón de si realmente renegó a Dios o no. Y me quedé como en ese momento y yo, es verdad, Ute, es verdad. Y bueno, creo que pasé la prueba. Pasó la prueba, vamos a dar un aplauso a Esteban y a su fe, de verdad. Yo soy testigo de que pasó la prueba porque realmente creo que incluso la pasó mejor que yo. Ni en un solo momento sentí que ella hablara mal ni contra Dios, ni siquiera un pastor, es que yo no entiendo nada. No, esa era yo. ¡Me abandonó! ¡Me abandonó! Como una manifestada. No daba vueltas mi cabeza porque no podía. A ver, mi hijo lindo. Bueno, después de todo lo que ha dicho la pastora, no sé qué más añadir, pero No, se me pasó. es que me estaba acordando y lo estaba compartiendo ahora con producción. Una de las cosas que más me impactó realmente de este chico, Kevin, se llamaba él, ¿verdad? Es que cuando nos contaba cómo de alguna manera el Espíritu Santo fue el que le dijo, mírate los pies, tienes pies para caminar, en un momento nos podía venir incluso como, bueno, venga, búscate la vida, parece, ¿no? Llega a Machala como tú puedas, pero realmente estuvo la provisión divina en todos los sentidos y uno de los detalles que a mí más me sorprendió es que en una de las fronteras, cuando ya llegó a Ecuador después de 9 días de camino, y él dijo, bueno, ¿cómo voy a llegar yo ahora a Machala? ¿Cómo voy a hacer? De pronto se le aparece una moto y le dice, sube, que el de arriba me envía. O sea, tú imagínate la situación. Y el chico no entendía muy bien y le decía, no, pero es que yo no quiero un taxi, no quiero nada, no tengo dinero, no sé cómo llegar. Y no, que el de arriba me envía. Espera, que fue todavía mejor. O sea, la persona iba por detrás gritando, el Señor me envía, el Señor me envía. El de arriba me envía. Y el de arriba me envía. Y él iba caminando y seguía caminando sin mirar para atrás, Kevin. Y este que seguía, hasta que llega a ese punto que llega a la altura de Kevin y le dice, el Señor me envía. Para que veamos cómo realmente Dios cuando te envía algo, incluso a buscar tu propia libertad, aun siendo Kevin el que de alguna manera tuvo que salir de ahí, el Señor no lo dejó solo en ningún momento. Y bueno, pues como dijo, fue una masterclass para todos. Estaba hablando con Ute, todo lo que el Señor nos enseñó y sobre todo una de las enseñanzas que más me llevo es como... Yo sé que la pastora ya el primer día ya tenía la autoridad y el poder para enfrentar esas tinieblas y el demonio también lo sabía. Es por eso que como no podía quitarle la autoridad y como no podía quitarle el poder, lo que sí trataba era de entrar en su mente para que ella no ejerciera esa autoridad. Y esto realmente no es en un congreso, al final es la vida cristiana, el día a día de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para enfrentar las tinieblas que se quieren levantar contra nosotros cada día y muchas veces Satanás va a intentar tumbarnos en la mente para que no podamos caminar como hijos de Dios. Pero tenemos que recordar que ya tenemos esa autoridad y ese poder dado por Dios para llegar cada día en progreso, en avance, en mejora, conquista a todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, esa es otra de las grandes enseñanzas, yo creo que de este viaje. Aleluya, demos un aplauso a Jesús por enviar el motorista, Gloria por a todo Dios. lo que hizo. Sí, gloria a Dios. Bueno, así es, puedo confirmar todo, ¿no? Lo que ha pasado y claro, la pastora en principio, yo estaba de lado cuando vino el empujón y luego nos decía, no me tocó. Digo, pero si te vi 1 metro para atrás, sí, pero no lo sentí y tal. Entonces, lo que a mí me impactó fue el poder de Dios fluía, ¿sí? La pastora, yo sabía algo pasaba, como Orche, ¿no? Que conoce a su madre, y yo la conozco, me miró un par de veces y digo, no sabía, pero ella seguía ministrando, es decir, tiene esa lucha que cuente ella ahora así tan abierta, pero ella sigue ministrando, el poder de Dios fluía y claro, nadie se dio cuenta lo que realmente estaba pasando porque ella dijo, lo hice en obediencia, Ute. Yo sabía y creía a Dios, pero me sentí abandonada, pero claro, por las personas seguía ministrando. Fue tremendo, poderoso. Como Dios siempre, aún así, en ese momento, enviaba a las personas dando testimonio de lo que había pasado el año anterior, levantando, o sea, siempre Él seguía hablándole a ella, aunque en ese momento no se dio cuenta. Entonces, fue muy tremendo este evento, la liberación de Kevin. Él también nos mostró, tenía sus papeles y también sus cosas
en una carpeta marrón que trajo y dijo, miren, miren, y con La boli carpeta estaba azul. escrito la carpeta azul. O sea, este chico no tenía carpeta azul, pero él apuntó con lápiz carpeta azul donde tenía todo dentro. Él nos seguía desde el enero, nos dijo, y empezó a hacer todo lo que escuchaban los cultos. Él dejaba a los amigos, él nos contaba que en los cultos en vivo le vinieron invitaciones de chicas, de los amigos, de la playa, pero él dice, no, él fue obediente, él dice, todo lo que me decían hacía. Entonces ya Dios preparó su corazón y es la obediencia. Él obedeció aún en su lucha, aún en todo ese lago como desesperante, porque él no tenía ni futuro ni nada. Él no tenía, porque incluso tenía algo testificado de médico, un cuadro clínico como que no está en su sano juicio, algo así, ¿no? Sí, algo diagnosticado. Bueno, quiero decir Brote que psicótico sí. inimputable o algo así. Y muchas personas recibiendo la llenura, la liberación, fue impactante Espera, estar solo un ahí. momentito para que veáis Kevin. Kevin nos dijo que en uno de los cultos, en uno de los servicios, yo dije, bueno, mírate dónde estás, a que aquí nadie quedó sin comer, a que todos vinisteis comidos. Y él estaba en una plaza cogiendo el wifi, donde siempre va porque no tiene wifi, cogiendo el wifi para ver el servicio. Y dice que ahí empezó algo a revolverse los demonios y que empezó en las redes contra mí. Bueno, en mi traducción me puso como un zapato. Me puso como un zapato. Seguramente Santi estaba detrás. Borrar, borrar, borrar. Borrar, borrar, borrar. Pero dice que se marchó todo enfadado. Ya ni cielos abiertos, ni pastores, ni nada. Y sabéis, de pronto dice que luego como que se le ablanda el corazón y dice, bueno, voy a volver a mi casa, a cielos abiertos. Y dice que clica y no estábamos los pastores. Y dice que empieza a decir, ¿y dónde están los pastores? ¿Y dónde está el pastor Tony y la pastora Ana? Y aparece Stephanie. Y aparece Stephanie hablando de la mochila, la predicación de la mochila. Y dice que Dios le habló tanto con esa mochila que Dios le dijo a él, Kevin, tú solo estás cargando la mochila de tus consecuencias, la mochila de tus pecados, de lo que tú has hecho, no de lo que ellos han hecho. Y como que eso fue, fijaros la importancia de una palabra, destapar su corazón y volverse a reubicar de, tengo que ir por mi liberación, tengo que ir por mi liberación. Se enfadó eso, porque él no había comido. Y yo estaba diciendo aquí, a que todos habéis venido comidos, a que todos... Y él no había comido en todo el día porque no tenía comida. Y estaba en una plaza sentado escuchando eso. Entonces los demonios se revolvieron contra mí, diciendo, mira, mira la que habla. Seguro está con la barriga llena y mira dónde estás tú, que le decían. Y Dios usó a Stephanie para levantar a Kevin. Somos un super equipo, ¿verdad? Pues. Sí, porque lo que también me impactó, porque en el segundo día, cuando él se movía tanto en la silla, realmente se movía, pero se agarraba a la silla. Y luego él acordó, porque la pastora el día anterior, cuando ya estaba, porque por un momento él cayó, pensábamos que estaba libre, algo sí tenía libertad, pero luego seguía influenciado por todo ese demonio que seguían dentro. Era como el hombre fuerte, había salido, pero él seguía bajo el dominio. Entonces la pastora empezó a hablarle como, tú decides, Kevin, tú tienes que rendirte. Y él hacía así, así, así. Y luego él se acordaba de eso, nos dijo. Y entonces todo lo que decían esas voces, él dijo, él se agarraba a una propia silla, hasta en una silla que estaba suelta, para no levantarse. Quería usar ese dominio que la pastora le había impartido el día anterior. Un momentito. Sí. La pastora le había impartido y el pastor de Machala, sin saber nada, le dijo exactamente la misma palabra. Kevin, tú tienes dominio propio. Entonces unió las palabras y dijo, yo tengo dominio propio. Y ya el viernes había tenido, que se me olvidó deciros, él cayó bajo el poder de Dios, había tenido una liberación para permitirle a él tomar decisiones. Así es. Eso fue lo que pasó. Sí, bueno, entonces también quiero decir rápido lo que pudo acompañar a Orchi en este congreso de jóvenes, en esa tarde de jóvenes. Fue tremendo porque esos jóvenes, incluso algunos inconversos venían, amistades, estaban tan sedientos, y creo que ya se subió un reel, ¿no?, en Instagram donde se ve la administración. Y él estaba ministrando, yo me quedé impactado y ahí apoyando cómo ese hambre y sed de esa juventud que quieren más del Señor, quieren servir a Dios. Y eso fue impactante y me sentí súper honrada poder acompañarle. Entonces estábamos ahí juntos los dos y bueno, generalmente es una gran enseñanza y de poder vivirlo y acompañar a los pastores en esos viajes.
Amén. Y bueno, antes de que hable ahora el pastor, decir que él ministró el domingo y realmente la enseñanza que tenemos, por lo menos nosotros, ahora él contará su parte, nosotros de ese domingo, ¿cómo puede en una iglesia donde no había nada, no sé cuántos visteis el vídeo, porque están construyendo el templo, era todo tierra, un altar de tierra, todo tierra en el suelo, el hambre y la sed hacía que no importaba, se revolcaban por allí, se ensuciaban todo, el poder de Dios sobre el pastor en aquel lugar. Ute y yo nos mirábamos, le decía, yo quiero saltar, yo quería como gritar, una cosa muy rara. Era como una libertad. No había ni techo, porque realmente no tenían techo, pero yo me sentía en el espíritu sin techo, sin límite. Eso era lo que sentía. Aquello fue, mira, el congreso ha sido glorioso, la liberación del Gadareno ha sido gloriosa, la sanidad, la mujer de la metástasis en los órganos, y ella contando cómo fue su proceso. Está ahí el vídeo, si no en otro momento os lo cuento. Terrible, el testimonio terrible, tremendo, todo fue glorioso, pero ese domingo era como Dios cara a cara con nosotros ahí, o por lo menos así lo percibimos. Sí, hubo una presentación de niños, ¿no? La mujer de la peleona de la bendición, se le dijo que no, por las redes se le dijo que no, 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 y apareció ahí con su bebé para presentarlo con la familia entera al completo. Sí, pero... Y el pastor de Machala tuvo que decir que sí. Digo yo, esta es de las que pelea la bendición, esta se ha comido todas las prédicas y dice, a mí no me roba esto nadie. Sí, una poderosa unción al pastor. Yo no paré de llorar, Dios hablándome, quebrantada ahí, me arrodillé en la tierra. Yo decía, no me importa, tenía un pantalón, no me acuerdo si era verde o blanco, pero bueno, fue tremendo la unción y toda la hambre y sed también que tenía esta iglesia, que con lluvia ahí, ¿no? Predicando, haciendo cultos. De verdad, no hay frontera para alguien que quiere de más de Dios. ¿A ti, Jesús? Pues la verdad que lo de Kevin fue muy marcado por cómo fue, ¿no? Como ha contado la pastora, ¿no? Cómo vino a dedo y caminando. Pero no fue el único. Hubieron más liberaciones, gente que vino de otros países, gente que vino de Estados Unidos, gente que había venido de México, ¿de dónde más? De Perú, de Argentina, de un montón de lugares de Latinoamérica, de Colombia, de un montón de lugares. Y una de las cosas que realmente a mí más me impactaba era el hambre y la sed de la gente. El hambre y la sed de las personas, ¿no? O sea, lo de Kevin ya superaba a todo el mundo, ¿no? Porque eso sí que es hambre y sed, eso es realmente no tener límites y ir a por tu bendición, pero sí o sí. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría trasladar a Cielos Abiertos, a la iglesia, es no te limites y aprovecha el tiempo que Dios te está haciendo vivir en este lugar. Aprovéchalo. ¿Por qué? Porque ¿sabéis cuál es el mayor error? El mayor error que hay, o el arma que Satanás usa para que en medio de toda la bendición tú no seas bendecido. Acomodarte o acostumbrarte a lo sobrenatural. Acostumbrarte, o sea, normalizar. No lo normalices. Lo sobrenatural es sobrenatural. Atrápalo, deséalo. Y cada día, cada culto, cada día que tú vengas aquí, ven siempre con la expectativa de que Dios pueda hacer algo grande en tu vida y que lo quiere hacer. Amén. Aleluya. Bueno, entonces para ya terminar esta predicación, decir que Cielos Abiertos, o sea, parte de tus donativos, fueron para pagarle el pasaje a Kevin como un rey en avión a Argentina. Nos escribió diciendo, estoy en casa. Nos dijo, estoy en casa, estoy bien, estoy confiado, pastora, hay como algo que me quiere apretar en cuanto a la economía, nada de demonios ni nada, pero claro, él ahora va a tener que aprender a vivir en fe, ¿no? Pero me dijo que está rehaciendo su vida, que se ha inscrito en la universidad, va a estudiar. Dios es tremendo, cuando Dios lo hace al completo, amén. Démosle la gloria a Dios, dale la gloria al que vive.